Cordial saludo. El día de hoy venimos por parte de la Universidad Piloto, del Semillero de Investigación Economía, Sociedad y Medio Ambiente, ECO de Sisma, por el docente Damaso Oviedo Guayara. Vamos a hablar como tal de la balanza de pagos en Colombia. Esta investigación estuvo a cargo de Lizeth Daniela Lozano Rodríguez y quienes habla Leida Michela Bendaño Prada. Entonces, como tal, el objetivo de nuestra investigación es investigar y conocer todos los aspectos relevantes que contribuyeron como tal a la formación de la balanza de pagos, hacer un análisis profundo como tal de la cuenta corriente y de la cuenta capital, em, con el fin de obtener todos los datos cuánticos y cualitativos que nos permitan contribuir a un entendimiento pleno de la balanza de pagos como tal. Bueno, un cordial saludo y para empezar a hablar de la balanza de pagos debemos tener en cuenta que las economías de un país giran en torno a ciertos agentes económicos, estos quienes son el gobierno, las empresas y las familias, cumpliendo así funciones de generadores y compradores de bienes y servicios. Pero para entender el término de la balanza de pagos debemos entrar en el término de comercio internacional, porque es un término macroeconómico, ya que en la balanza de pagos vemos reflejadas todas esas transacciones que se realizan entre países al ver los beneficios de otros. Entonces hacemos un ejemplo muy claro y es que en la época de 1950 Colombia era uno de los mayores productores de café y de esta manera Colombia, pues como los otros países veían ese beneficio, pues sencillamente nosotros exportábamos café y de esta manera los otros países se beneficiaban y nosotros recibíamos un pago por esto. Y así se veía reflejado en las balanzas de pagos. En el marco conceptual hicimos como un breve en ciertas palabras que contribuyeron a la balanza de pagos, como lo es economía, mercantilistas, transacciones, cuenta corriente, cuenta financiera, Producto Interno Bruto, gastos, superávit, déficit, entre otras palabras que contribuyeron como tal al entendimiento de lo que es la teoría en sí a la balanza de pagos, esto dando como un entendimiento pleno de la relación entre estas para poder lograr así definir y entender profundamente lo que es la balanza de pagos. Bueno, entonces para hablar un poco de la balanza de pagos, entonces debemos tener en cuenta que toda la información que se va a tratar acá es sacada del manual de balanza de pagos versión sexta, eh, y lo que se ven en las gráficas son fuentes del Banco de la República. Y es que acá en Colombia se manejan dos grandes cuentas, es la cuenta corriente y la cuenta financiera, que la vemos en estos últimos 5 años, del 2014 al 2019, que han quedado en déficit. Y para entender que vamos a tener dos cuentas y hablar de déficit y superávit, es que en déficit es cuando quedamos debiendo a los gobiernos internacionales y cuando quedamos en superávit es cuando el país puede realizar préstamos a otros países. Y de acuerdo a esta gráfica, nos estamos dando cuenta que estamos quedando en deuda. De esta manera, la deuda externa no la hemos podido disminuir, a pesar de que hemos intentado para mantener una economía sólida, no se ha logrado. En esta gráfica podemos evidenciar, lo que queremos mirar es que estos datos del 2014 al 2017 tienen una R al lado del año y significa que estos datos ya son datos totalmente revisados por el Banco de la República, que así quedaron consignados en la balanza de pago de esos años, y en el 2018 y 2019 son datos preliminares que aún no han sido terminados de revisar. Entonces, debemos tener en cuenta que la cuenta corriente maneja las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos para renta de los factores y por transferencias corrientes. Entonces, aquí lo estamos evidenciando. La cuenta corriente maneja tres principales ítems, que son bienes y servicios, ingreso primario e ingreso secundario. Y la cuenta financiera, por su parte, registra la fuente de financiación externa en caso de que haya déficit corriente o la capacidad de otorgar recursos a la economía de otros países. En caso, como les decía, de que haya un superávit corriente. Entonces, acá vemos que tenemos inversión directa, inversión de cartera,
derivadas financieras, otras inversiones y activos de reserva, que los activos de reserva son más conocidos como el oro, los lingotes que aún Colombia conserva. Ok, como análisis final o conclusión, podemos ver que lamentablemente nuestro país ha tenido un déficit fiscal al correr de los años y que al hacer el análisis de la cuenta corriente y financiera, vemos que el énfasis como tal de Colombia a sus inversiones no está bien enfocado. Entonces es ahí donde viene a contribuir personas como Adam Smith, que es quien es el padre de la economía, que él nos hablaba de con una importancia en la inversión fiscal como tal en la economía del país. Es donde debemos reevaluar en dónde están haciendo la inversión los países, en qué están gastando y en qué están invirtiendo como tal. Entonces, esto es como un análisis para poder reenfocar nuestras vidas porque debemos enfocarlas desde el ámbito personal para llevar una buena economía y una buena inversión. Muchas gracias.